llegamos a la cabeza del pacto histórico y su incansable e implacable lucha contra la corrupción. Liberemos a Colombia de los corruptos votando por Petro y al Senado y Cámara votando PAN. Liberemos a Colombia de los corruptos. Esa baby mira como con ojos de lince. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe. Yo no lo voy a criticar porque ya han emborrachado. Una chirriada se la mete cualquiera. Yo antes de que analicemos a Petro, quiero ver qué hay en el resto de los integrantes de su intachable pacto histórico. Pulcro, impecable. Piedad Córdoba, bienvenida al pacto histórico. Qué importante que era Chávez. Qué legado tan grande el que nos dejó Chávez. Por eso es un lujo tener a Nicolás Maduro de presidente. Yo creo que estamos recogiendo lo mejor del pensamiento político colombiano en las últimas décadas. Muy amiga de Chávez, muy de la línea de Chávez. ¿Tú crees que hoy Venezuela está divinamente? Van muy bien. Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limosna, que esculca las... Mentira. Eso es pura paja, eso es pura mentira, eso es pura paja, eso es pura mentira. En Venezuela está muy bien, listo. Entonces todos los venecos que conocemos y los amigos que tenemos venezolanos nos están diciendo mentiras. Vamos a ver qué opina la gente que todavía está en Venezuela. Estamos haciendo cola para poder comprar una leche. ¡Que viva Nicolás Maduro, presidente de Venezuela! Gústele al que le guste. Esta señora es demasiado chistosa. Es amiga del régimen de Nicolás Maduro, de todos los grupos armados al margen de la ley. Señora, los únicos que podrían hacerle algo son sus amigos. Que se saque las guardias de la lista del terrorismo. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la soberanía! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva la paz! ¡Patria o muerte! ¡Patria! ¡Socialismo o muerte! Pero según Petro y sus seguidores, ya somos Venezuela. Ya somos Venezuela. Digo, es súper normal que los colombianos se vayan a Caracas a vender confites en los buses, ¿sí o qué? Pero esperen, antes de analizar las brillantes ideas políticas y económicas de Petro, es decir, las ideas económicas del hombre del pueblo que vive en una mansión de 3.000 millones de pesos, o del que tuitea que no tomemos gaseosas importadas ni nacionales porque son malas, ni que compremos productos extranjeros, capitalistas, imperialistas, desde una MacBook y tomando Coca-Cola en el escritorio. Miremos los orígenes ideológicos de Petro. ¿Usted cree que Hugo Chávez fue un dictador? ¿Usted lo admiraba? Primero que todo, creo que... Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Y en tercer lugar, ¿qué pienso yo de lo que acontece en Venezuela? Su pregunta concreta. Yo pienso que la política internacional está dividida tajantemente ya por el tema del cambio climático. No, pero Hugo Chávez fue un dictador, ¿o no, señor Petro? El cambio climático, Chávez, si quiere lo hablamos después, pero... Hugo Chávez lo eligieron popularmente varias veces. No, ¿usted cree que fue un dictador? Creo que no hubo dudas sobre sus elecciones, hasta donde yo tengo datos, no hubo dudas. Pero no me ha contestado si Chávez es un dictador o no. Usted en marzo 5 del 2013, en un tuit, dijo lo siguiente: viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso, te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. Un gran líder latinoamericano. Él tuvo prisioneros políticos, responsable de muchas muertes, censuró y controló a todos los medios de comunicación. ¿Eso es un gran líder político? A mí me parece que Chávez murió. Y en su muerte una parte de Venezuela lo admira y otra parte no lo admira. No, pero usted, señor Petro, porque lo están ligando con él. Si usted, sí, pero es que, a ver, el temor es que usted va a hacer lo mismo que él. Ese es el temor de muchos colombianos. Yo no puedo hacer lo mismo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque lo que estoy proponiendo hacia Colombia es separar
la economía colombiana. Pero no me ha querido contestar. Es muy sencillo si para usted Chávez fue un dictador o no. A mí me parece que lo eligieron popularmente. O sea que para usted no fue un dictador. Y me parece que a su muerte lo que está aconteciendo en Venezuela es el crecimiento de un autoritarismo que está acabando con todas las libertades públicas. Muy bien. ¿Usted cree que ya no hay democracia en Venezuela y que Nicolás Maduro actualmente es un dictador en Venezuela? Eso es diferente, ¿no? Yo sí creo que en Venezuela se la está comiendo la corrupción y el autoritarismo. Muy bien. Y déjeme pasar a un tercer tema. ¿Para usted Raúl Castro es un dictador en Cuba? Yo pienso que toda economía estatizante termina matando las libertades. Sí, pero la pregunta es muy sencilla. Si para usted Raúl Castro es un dictador. Un régimen sin libertades es una dictadura. Está como evadiendo la pregunta de que si Chávez era un dictador. No, para nada. No. Pero a Petro lo apoya gente muy decente, ¿cierto? Petro es un buen candidato. Nosotros esperamos, luego de la primera vuelta y que tengamos unos resultados de las elecciones, conversar. Creo que la sociedad colombiana toda debe convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente. Surge entonces la constituyente como una necesidad que el pueblo tiene de lograr una verdadera participación. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko, el Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir. Que Ali ELN tiene un interés en que Gustavo Petro, digamos las cosas como son, llegue al poder. ¿Es eso lo que está...? Podría ser, sí. Y las supuestas similitudes entre Petro y Chávez son inventos, montajes de los uribistas, ¿cierto? Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Entre el mes de febrero y el mes de marzo debe llevarse a cabo ese referéndum para preguntarle al país, ¿quiere el pueblo venezolano constituyente? ¿Sí o no? Así fue que empezaron, papá. Para refundar el Estado y democratizarlo verdaderamente. Nosotros no necesitamos expropiar. Nosotros necesitamos es democratizar. Ella es venezolana. A propósito, ¿qué va a hacer con toda esta horda de venezolanos? Es importante, Vanessa. No, horda no, éxodo. Éxodo. Tenemos dos preguntas con ese tema. La primera es, ¿qué impacto va a tener en la economía esta migración de venezolanos? Y la segunda, ¿qué medidas va a tomar usted inmediatamente si llega a ser presidente de la República? En primer lugar, el éxodo se volvió un hecho real de la historia de la humanidad hoy. Lo fue en el pasado. Lo que hay son éxodos hoy en el mundo. Los éxodos los está provocando el cambio climático y el petróleo. O sea, la diáspora de venezolanos, el éxodo masivo de gente de ese país no tiene nada que ver con el hecho de que haya un dictador comunista allá. No tiene nada que ver con sus políticas socialistas. No tiene nada que ver con que hayan destruido la economía. Todo es culpa del cambio climático. Fue recoger una espada de Bolívar que estaba en un museo y guardarla hasta que dejamos de ser un movimiento armado. 91 hicimos la Constitución Política de Colombia. La mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente era de el movimiento 19 de abril. Esa Constitución aún no está vigente. Miren a este payaso. ¿De qué te jactas? ¿En serio vos crees que la Constitución que tenemos es maravillosa? Claro, ustedes mismos la ayudaron a crear y ustedes mismos se quejan de las falencias del sistema. Gracias a esa socialdemócrata, gerberista, criptomasónica constitución, las penas perpetuas en Colombia están prohibidas. Es decir, como mis compatriotas y yo sabemos, gracias a las garantías liberales de la Constitución, muy pronto esta escoria podría salir libre. Garavito, que violó y asesinó a 172 niños menores de edad, porque la Constitución prohíbe los tratos indignos. Hijo de puta, mil veces hijo de puta, malparido. Por eso cada vez que matan a una persona por robar un celular, el ladrón sale de la cárcel como mucho al año. Pero el M-19 luchaba por el pueblo. Recuerden que la Pola y Simón Bolívar eran guerrilleros. Digo, no es como que ser guerrillero no tuviera nada que ver con ideologías políticas. No es como si ser guerrillero no fuera más que una táctica de combate, una estrategia militar de ocultamiento y de sigilo,
que se usa en todas partes del mundo. No, ahora resulta que todo combatiente... No. Ahora resulta que todo combatiente histórico, si es a conveniencia, resulta que fue guerrillero. Yo era militante del M-19, el movimiento 19 de abril, que así se llama, era un movimiento insurgente armado. Que quiere borrar Me tienes de amigo de Maduro, me tienes de expropiador, me tienes de asesino de mercado, me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia, porque fui del M-19. No, señora. El ejército entendió que estábamos suficientemente armados como para resistirlos si su operación fuese simplemente infantería. Estábamos suficientemente armados. Eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí de tipo electoral. Estábamos suficientemente armados. Yo era militante del M-19. El Cacas no se da cuenta que es muy difícil desligar su papel en la toma del Palacio de Justicia, considerando que su propio rostro salió en el periódico matutino el día siguiente como uno de los implicados. Porque yo no tengo que ver ni con José Raquel Mercado, ni mi papel en el M-19 fue armado. Estábamos suficientemente armados. Ni tuve que ver con el Palacio de Justicia porque me estaban torturando. Estábamos suficientemente armados como para resistirlos si su operación fuese simplemente infantería. Eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí de tipo electoral. Petrovsky de joven empuñando un arma, pero debe ser un montaje del uribismo, ¿sí o no? Eso no es cierto. Estábamos suficientemente armados. Este tipo es tan miserable que ni siquiera es capaz de defender a sus camaradas guerrilleros de otros movimientos izquierdistas. Miren cómo le tira a las FARC y al ELN, a pesar de que estos actualmente lo apoyan en su candidatura. Es entonces, y la guerrilla de hoy, que es diferente, han cometido delitos de lesa humanidad, que en Colombia llamamos delitos atroces, incluso hoy más que nunca, cometen delitos de narcotráfico, que son delitos comunes. ¿Significa esto que deben ser indultados? No. Y la sociedad colombiana no puede permitir que entonces se perdone delitos de lesa humanidad en Colombia, porque lo que está haciendo no es cerrar la guerra, lo que está abriendo son las compuertas para que nuevos y nuevos personajes en el futuro inmediato y más allá cometan delitos peores. Y usted sí perteneció al M-19, que era una organización delincuencial. Es una realidad. La rebelión no es un delito común. Es solamente un delito restringido al Estado que se quiere derribar. Es un delito político. Entonces no haga parecer lo que es una rebelión como si fuera un grupo de ampollas. Es decir, cuando el M-19 tomó las armas, eso no era un delito, era un derecho. Pero cuando las FARC o el ELN tomaron las armas, eso sí no era un derecho, era un delito. Pero así es con sus compañeros, seguro que con su familia, si es una buena persona. No. Esta es la casa donde nació Petro, de este hijo de puta. Aquí vivió la pobre abuela de él. Si este hijo de puta no fue capaz de arreglarle la casa a la abuela, ¿cómo hijo de puta va a arreglar el país? La sociedad definitivamente quiere esto, meter a sus hijos en una nueva era de violencia y por todo ese sectarismo que tiene en la cabeza, que a un guerrillero no se le puede permitir, etc. Bueno, pues va hacia una nueva era de violencia, pero no es como la del siglo XX, es como la del siglo XXI. Ve usted, ISIS, eso es, bajo otras formas. Se lo voy a traducir. Si no me aceptan como presidente, seguimos con la violencia, con las masacres, con el secuestro, con los... Pero su gestión en Bogotá fue buena, ¿cierto? Poco Petro dijo que en su alcaldía se habían completado 48 colegios nuevos. Uno pensaría de inmediato, son construcciones nuevas en lotes nuevos. Cuando Petro hizo campaña para ser alcalde por allá en 2011, dijo que iba a construir 100 colegios nuevos. Luego, cuando ya fue alcalde, bajó la cifra a 86 y le cambió los términos. Dijo que iban a ser 30 completamente nuevos y 56 que iba a reconstruir, lo que no necesariamente crea cupos nuevos. Y además se comprometió a terminar 39 que habían quedado a medio hacer en las alcaldías anteriores. ¿Y qué pasó luego? Que de los 56 que iba a reconstruir, reconstruyó solo 5. De los 39 que habían quedado a medias, terminó 8. Y de los 30 que dijo que iban a hacer 9 citicos, hizo 7. Y esos 7 resultaron no siendo nuevos, sino que eran casas que servían como colegios pero estaban inactivas. Y lotes donde faltando 6 meses para que se acabara su alcaldía no se había construido nada. Lo cual nos da una cifra real de 0.
0 colegios nuevos. Cuando dijo que redujo los hurtos en 19%, cuando en realidad los redujo en 6%. Cuando dijo que en su periodo no murió un solo niño por hambre y en realidad murieron 9. No se cierran comedores, al contrario, vamos a alimentar más gente. Durante la administración del alcalde Gustavo Petro se han cerrado 170 comedores que sus antecesores habían abierto para alimentar a los 16.000 bogotanos más pobres. Aquí todo el mundo quedó perjudicado. Era muy buena la comidita ahí. La tercera edad no sé. El 20 de junio de 2014, padres de familia y diferentes organizaciones levantan su voz ante el horroroso espectáculo promovido por la alcaldía de Gustavo Petro de un travesti que realiza bailes sensuales a niños de un jardín en la plazoleta de la 97 con 15 en Bogotá, con el horroroso eslogan de "En Bogotá se puede ser LGBT". Novedosa estrategia de seguridad, que vamos a llamar el botón de la vida. hoy no están en funcionamiento porque estos botones no tienen patente tecnológica. Tecnologías completamente hechizas. Acompañando a los botones venían estos teléfonos. No son iPhone, son Uphone, también de fabricación china. Supuestamente eran irrompibles, pero la policía los devolvió porque ni siquiera recibían carga. Pero que además no están en funcionamiento en ninguno de los CAIs porque no sirven para... Pero esos aparatos salieron malos, fue por el cambio climático. O sea, él no quería contaminar con tecnología, eran artesanales, como la última propuesta que hizo hace algunos días, de un tren elevado. Arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. Porque como pudo hacer el metro de Bogotá, es obvio que puede hacer un metro elevado. Entonces tenemos a la guerrilla en 3 frentes. En la selva, que los llaman disidencias, en el Congreso, que los llaman comunes, y en las áreas urbanas, que el año pasado los conocimos como la primera línea. Ahí es donde vi al duendecillo. Claro, el duendecillo. Me dijo que tenía que quemar cosas. Sí. Durante la manifestación de supuestos estudiantes de la Universidad Pedagógica, se registró una fuerte explosión en una de las aulas que dejó 4 personas heridas. Presentan alguna amputación de dedos, de una mano y igualmente... Cuyas actividades para proteger los derechos del pueblo y del ciudadano incluían desde decapitar motociclistas con cuerdas que ponían a los extremos de las carreteras, hasta impedir el paso de ambulancias durante las marchas, evitando que madres embarazadas pudieran tener a sus hijos. ¡Rafa! Lo has hecho bien, pequeño, y ahora sabes qué hacer. ¡Rafa! ¡Quémalos a todos! ¡Rafa! El alcalde Petro sobre el manejo de la basura en Bogotá dejó en evidencia contradicciones en sus propias declaraciones públicas. El rechazo inicial a los operadores privados fue rotundo y luego tuvo que cambiar de tono. ¡Qué bruto ese Petro, dicen! El presente se escribe con P de principios. Hay una cosa que no se aprende de la noche a la mañana, es la honestidad. Una de esas personas a las que Gustavo Bolívar le debía dinero se suicidó precisamente por la situación económica tan mala que estaba atravesando. Confíen en que no nos vamos a robar un solo peso. Senador, es una plata que yo saqué prestada del banco porque yo no tenía recursos, senador. Debo decirle, senador, que hasta ese momento usted me parecía una buena persona y honorable. Sumada a la denuncia que en días pasados realizó el actor Bruno Díaz en contra del senador Gustavo Bolívar, quien afirmó que estafó a su hijo Diego Andrés Díaz, ahora apareció otra deuda para el senador. El ingeniero civil Orlando Hernández dice que Bolívar le adeuda por concepto de unos arreglos a los... Bolívar, pague. Paga, huevón, paga. Ay, cómo olvidar el episodio del señor de las bolsas. El cinismo, la ironía y la mitomanía de Gustavo Petro son infinitos. El punto 2 del acuerdo sobre lo fundamental habla de la moral. Y entonces un hombre que tiene ética y moral explica quién le llena la bolsa de dinero. ¿Quién le metió ese dinero ahí? ¿Para qué era? ¿En qué notaría se hizo la insinuación de esa donación? ¿En qué contabilidad se ingresó el efectivo? ¿Y cómo se gastó? Preguntas sencillas, preguntas que debería saber el candidato, y además debería saber que la legislación colombiana de cuentas claras impide recibir dinero en efectivo para el proceso electoral. Claro, porque es súper común que el Banco de la República entregue fajos de billetes amarrados en cauchos. El origen de los recursos ahí lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo, que quiso prestar un recurso. Ah, bueno, ya, eso explica todo. ¿O no? Usted no le entregó plata a Petro. No le entregué plata a Petro. Pero le ayudó a conseguir plata.
le ayudé a conseguir plata. ¿De alguno de estos bolsillos salió plata para Gustavo Petro? Ni un centavo. Ni un peso. Porque no tengo para empezar. Reconoció que sí le ayudó a conseguir recursos para sus campañas. Eso dijo ayer Petro del cassette original en el que se hizo la grabación. Tenemos el original del video en su vieja tecnología, en donde técnicamente se puede establecer con claridad la fecha. Hoy aseguró que no tiene el video. ¿Pero usted nos puede dar ese video? ¿Ese video con la fecha? El que menos tiene el video soy yo. Y por último, y como bonus especial, si Petro no queda como presidente de la República o rey de Colombia, queda como rey de las historias falsas o fake news. Hágale en caso a Janfrey. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.